¿Listo? Y bueno, aquí está el contenido programático. Y en la clase anterior comenzamos hablando sobre los conjuntos numéricos. Bien, hablamos pues sobre los números naturales y los enteros. Es decir, nos dedicamos a trabajar sobre estos dos conjuntos numéricos. Y bueno, también estamos hablando sobre la jerarquía de las operaciones entre números naturales y enteros. ¿Listo? Entonces, en eso fue que quedamos. También yo les compartí unas notas que escribí el semestre pasado. Permítame, yo busco esas notas para proyectarlas aquí. Entonces ahí hago como un resumen de la clase. ¿Listo? Y al final de esas notas, es un PDF, tiene como 2 o 3 páginas. Hay una sección pues de preguntas que dice, vamos a ver, para afianzar conceptos. Entonces, si se recomienda que ustedes lo resuelvan a ver si han entendido lo que se ha estudiado, pero todavía no deben entregar nada de ahí. ¿Listo? No se pidió entregar ese trabajo. Se dio como lectura nomás. Y que varios me han preguntado, entonces como lectura. Entonces, permítame enseguida ya proyecto esas notas. Sí, hay unas preguntas de falso y verdadero y otras en las que nos piden hacer algunas operaciones. ¿Listo? Por el momento ustedes pueden escribir por favor presente ahí en el chat de Zoom, que yo guardo esa información para llevar la asistencia. Este computador está como lento. Dame un segundo, por favor. Bueno, mientras encuentro esas notas, entonces voy a usar la pizarra. ¿Listo? La idea de hoy es ¿cuál? Bueno, estudiar el conjunto de los números racionales, es decir, las fracciones. Bien. Entonces recuerdo, los naturales, ¿quiénes son? Son los que sirven para contar o para ordenar. ¿Listo? O sea, que son el 1, el 2, el 3 y ahí en adelante infinitos más. Y se denotan con esa letra N. ¿Sí? Entonces son el 1, el 2, todos los demás. De ahí en adelante. ¿Listo? Ese es el conjunto de los números naturales. Voy a colocar unos puntos suspensivos para indicar que hay infinitos. También está el conjunto de los números enteros, que se denota con una Z así, y que está constituido por los naturales y sus opuestos aditivos. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 tiene un opuesto aditivo que es el -1. ¿Listo? El 2 tiene un opuesto aditivo que es el -2. Y así todos los demás. El 3 tiene un opuesto aditivo que es el -3. Bien. Y así hasta el infinito, tanto en el extremo izquierdo como el derecho. Y aquí podemos colocar el número 0. Bien. Este es el conjunto de los números naturales. ¿Listo? También son infinitos. ¿Qué dijimos aquella vez? Que el conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números enteros. Entonces se usa este símbolo para decir que este conjunto aquí está contenido en el otro, en los enteros. ¿Listo? ¿Qué más dijimos aquel día? Dijimos, bueno, entre estos números y en realidad entre cualquier número real, ya veremos qué es un número real, tenemos las operaciones de suma y multiplicación, división y resta, ¿no? Entonces hablamos de una jerarquía, ¿cierto? ¿Sí recuerdan la jerarquía? Entonces es como una especie de pirámide, podemos hacer un dibujo aquí en el que ubicamos las operaciones. Entonces las que están en el nivel más alto, quiere decir que se resuelven primero, la que tienen prioridad. Entonces, la multiplicación y la división, cuando yo tengo una serie de operaciones, ya enseguida coloco un ejemplo concreto, se resuelven primero. ¿Sí? ¿Qué? Se resuelven primero que quién, que la suma o la resta. Entonces van de segundo o de último. ¿Listo? Entonces hablamos sobre esa jerarquía de las operaciones.
Hablamos también sobre la ley de signos. ¿Listo? Dijimos que menos por menos es más por menos menos, más por más, etc. Bien. Entonces, especialmente, pensemos en la jerarquía de las operaciones. ¿Sí? Resolvimos un ejemplito, claro. Voy a colocar aquí un ejemplo cualquiera, cualquier otro. Si yo tengo, por ejemplo, menos 5, ¿sí? Voy a escribirlo entre paréntesis, menos 5 por 6 más 18 menos 5. Entonces, esto es una expresión en la que aparecen números naturales y enteros, ¿sí? El 18 natural, el 6 natural, los otros son enteros. Y aparecen las 4, bueno, me faltó, más bien coloquemos aquí, faltó una operación, la división. Coloquemos aquí división y menos 3 o menos 8, pues. Entonces aquí aparecen las tres operaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuánto da esa operación, cuánto da esa serie de operaciones ahí? Esa expresión, que a veces le llaman polinomios algebraicos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da esa operación? Entonces dijimos, bueno, por lo que usted acaba de explicar aquí, la jerarquía de las operaciones, primero hago las multiplicaciones y las divisiones. Ya aparece esta multiplicación, ya aparece esta división. Entonces debo resolver esas operaciones primero. A eso me refiero con jerarquía. ¿Listo? Entonces está mal pues que yo haga 6 menos 8, pues yo no puedo hacer eso, ya me quedó mal el ejercicio. Primero, detectar dónde están las multiplicaciones y las divisiones. Y la resuelvo primero, entonces, ¿cuánto da esta operación que está aquí? Menos 5 por 6. Menos 30. Por ley de signo, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto da menos 30. Estoy recapturando ideas de la clase anterior. Más. Y 18 dividido 6. Pues, entonces, Da 3. 3 y aquí me queda menos 8. ¿Listo? Y ahorita, si estoy en las condiciones en las que solo aparecen sumas y restas, entonces yo puedo decidir qué operación hago primero. O sea, yo puedo asociar y decir, voy a hacer primero menos 30 más 3 y lo que me dé lo resto con 8. O puedo hacer primero 3 menos 8 y lo que me dé lo sumo con 30. Lo resto. Listo, da lo mismo porque es que la suma y la resta están en la misma jerarquía. Bien. Entonces, ¿qué quieren hacer ustedes? Luisa, ¿qué quiere hacer primero? ¿Con el 30 o con el 8? La suma con el 30. Entonces, ¿cuánto da esta operación? Menos 27. Menos 27. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando los números tienen signos diferentes, resto y dejo el signo del mayor. Entonces, 30 menos 3 es 27, pero el mayor es 30 y tiene signo negativo. Entonces, dejo el menos 27 como nos ha dicho aquí la compañera Luisa. Entonces, menos 27 menos 8. ¿Listo? Y Da ahorita, menos ¿cuánto da esta operación? 35. Menos 35. Exacto. Muy bien. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando tenemos dos números con el mismo signo, se suman y se deja el signo que tengan en común. En este caso, el signo común es negativo. Y es igual para los dos, los sumo. Entonces, 27 más 8 es 35. Y entonces es el resultado de esa operación. ¿Listo? Entonces, ahí vimos un ejemplo de la jerarquía de las operaciones. Y en eso fue que terminamos la clase anterior. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Está todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Para mí Permítame un sí. segundo. Ok, los demás cuando quieran preguntar o participar, pueden hacerlo. Están bienvenidos. Pues permítame un segundo, aquí yo busco las notas que no sé por qué no me aparecen a mí. Tengo que hacer una carpeta donde coloque solo las notas de este curso. Tengo todo eso aquí desordenado. Entonces la idea hoy es hablar sobre los números racionales y las operaciones con fracciones también. ¿Listo? Cómo sumar fracciones, cómo restar, multiplicar, dividir.
Bien, hay una regla que es multiplicar en cruz para sumar fracciones, ¿no? Pero lo que busca eso es que las fracciones tengan el mismo denominador. Entonces enseguida explico ese tema. ¿Y dónde está nuestra compañera que da asesorías de matemáticas? ¿Sí vino a clase hoy o no? ¿Cuál es? Uno es de este grupo, sí, hay una estudiante que se presentó hace 8 días y dijo que ya daba asesorías de matemáticas. ¿Ustedes no se acuerdan? Creo que del otro grupo, profe, porque este creo que no. ¿Ahí nadie da asesoría? No. Mm, entonces de pronto el otro grupo. Entonces miren, estas son las notas de las que les he hablado. Así que es para lectura. Lectura así, lectura rápida. Listo. Y aquí hay otros ejemplitos, ¿no? Entonces aquí aparece otro caso. Sí, porque es común que cuando uno esté resolviendo operaciones con números aparezcan paréntesis, corchetes, llaves, ¿cierto? Entonces también tenemos que entender cómo trabajar con esa simbología. Listo. Entonces veamos. Cuando a mí me aparecen corchetes así, sí, corchetes, eh, paréntesis, ¿sí han visto? Inclusive así. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? ¿Qué significa, no? Entonces veamos. Eso significa que lo que está dentro de ese corchete o ese paréntesis, no importa cuál de los tres se use, es lo mismo. ¿Sí? Eso se está refiriendo a que hay una agrupación de términos. ¿Sí? Entonces aparece un corchete y aparece aquí 2 por 5 menos 3 y por acá aparece por 6 más 15. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, permítame, yo termino de escribir aquí el ejercicio. Más 15 y aquí aparece 33 menos 6 y 2. Coloquemos aquí un menos 4, 6, menos 8 por 2. Entonces, miren, en esta operación aparecen esos corchetes, esos paréntesis, y aparecen operaciones dentro de ellas. ¿Listo? Entonces, esos corchetes, lo que está indicando es que yo debo resolver primero lo que está dentro de él. ¿Sí? Hay una agrupación. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo que resolver lo que está dentro del corchete. Se supone que lo que está dentro del corchete es un solo número, ¿no? Debo hacer las operaciones para ver qué número es. Y que el resultado es de lo que me da esto que está aquí dentro. Ese resultado lo tengo que multiplicar por 6. ¿Sí? Eso es lo que significa ese lenguaje. Aquí coloqué 15 y no coloqué ninguna operación. Eso también es válido, porque más adelante ustedes verán que cuando no coloco nada al lado de un paréntesis de un corchete, eso quiere decir que está multiplicando. Este 15 va a multiplicar lo que aparece aquí, o el resultado que nos dé aquí entre el paréntesis. ¿Listo? Entonces esa agrupación nos está diciendo, mire, primero haga estas operaciones internas. Primero haga esta operación interna. Aquí. Resuelva eso primero. Y lo que le dé, por ejemplo, en este caso lo multiplica con el número 4. Aquí lo que le dé dentro del paréntesis lo multiplica con 15. Y lo que le dé dentro de este corchete lo multiplica con 6. Listo, eso es lo que quiere decir esa simbología. ¿Correcto? Entonces agrupan términos y ahí resuelvo primero y lo que me dé lo opero con lo demás. Bien. Entonces, pregunta hasta aquí. Bueno, algunos ya tendrán esto en cuenta, otros no. Pero como yo debo pensar en todos los estudiantes, pues tengo que explicarlo, ¿no? A medida que vamos avanzando, pues se coloca más interesante la situación. Si alguien si alguien lo está viendo por primera vez, pues muy bien. Bueno, ¿cuánto me da entonces el resultado de todas estas operaciones que están ahí?
De Entonces la empieza primera, eso. profe, la primera da 7 y se multiplica por 6 queda 42. Porque 2 Eso, por entonces aquí 5 10 coloco, menos 3 7 exacto. por 6. Entonces, sí, entonces vamos despacio, ¿cierto? Ella hizo primero esta operación, la compañera, interna aquí. Y en esa operación interna tuve en cuenta la jerarquía de las operaciones. 2 por 5, 10, hizo primero la multiplicación y restó con 3, que es 7. Entonces, a la final lo que está dentro de ese corchete es el numerito 7, que se va a multiplicar con el 6 exterior. Entonces, ahí ya todo se transforma en esto. Muy bien. Más, y ya continúa acá. 15 por, y continúa acá. Entonces resolvió lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto da entonces esto? 30. 30. Veamos por qué. Porque tengo que tener en cuenta la jerarquía de las operaciones. ¿Listo? Hay una división y una resta. Entonces primero hago la división. Encierro aquí, miren esta división. 6 dividido 2 es 3, ¿cierto? Entonces me quedó 33 menos 3 es 3. Entonces aquí coloco 30. ¿Listo? Menos 4 por lo que aparece dentro de ese corchete. ¿Cuánto da? Está dentro del corchete. Da 10. Menos 10, 10. perdón. Exacto, porque mire, primero hago la multiplicación, ¿cierto? 8 por 2, 16. Entonces me queda 6 menos 16. Son signos diferentes, resto, y dejo el signo del mayor. Entonces me queda menos 10. Me queda 4 por, y abro un paréntesis aquí, y coloco ese menos 10. Listo. Entonces ya hice el primer trabajo, y cuando resuelvo las operaciones que están en los corchetes o paréntesis, ya no los coloco más. Listo. Y ahorita sí continúo ya haciendo las operaciones. ¿Cuánto es 7 por 6? 42 nos había dicho Luisa, ¿no? Más. Y 15 por 30, ¿cuánto es? 450. 450. Y menos 4 por menos 10, 40. 40. Queda positivo por ley de signos. Porque aquí tengo menos, aquí tengo menos. Menos por menos es más. Entonces queda más. Y 4 por 10, 40. Listo. Y a la final ya, pues me quedó una operación sencilla, unas sumas. 450 más 40 da 490. Más 42, ¿cuánto da? 532. Entonces quedamos en 532. Entonces ya sabemos cómo operar cuando aparecen corchetes, paréntesis o llaves. Resuelvo lo que está en el interior. Eso me arroja un solo numerito y ese lo multiplico con lo demás o lo sumo. Continúo con mis operaciones. Bien. Pregunta hasta aquí. Aquí en la nota ustedes pueden ver otro ejemplito. Que ustedes lo pueden revisar ya. Por ejemplo, aquí aparece este corchete por 3. Tengo que ver qué número da aquí todo esto que está en el corchete. Y ese número es 15, miren. Luego multiplico con 3 y sumo con 2. Y bueno, y tengo el resultado. Listo. Y a la final dice ejercicios para afianzar conceptos. Parte práctica de la clase. Si tiene dudas, consulta al profesor. Bueno, entonces dice aquí, en las siguientes afirmaciones, responda falso o verdadero. Entonces vamos a resolver esto a ver cómo nos va. Entonces dice, 5 es un número natural y entero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Eso, verdadero. Porque 5 están los dos conjuntos, ¿no? 5 es positivo y no tiene parte decimal, es un número natural y también es entero, que los enteros contienen a los naturales. Aquí dice 5 es entero, pero no es natural. Falso. Falso. Es falso. Falso. Dice todos los números enteros son también números naturales. Verdad. Porque aquí dice todos los enteros son también Falso. falso. ¿Por qué? Dígame en un contraejemplo. Porque los naturales Porque no son tienen número negativos. positivo. Eso, usted puede decir el menos 5 es un número entero y no es natural porque tiene signo negativo. Bueno,
Menos 1 es entero, pero no es número natural, verdadero. ¿cierto? Verdadero. Hay infinitos números enteros y naturales. Verdadero. Eso. Y aquí dice, simplifique las siguientes expresiones respetando la jerarquía de las operaciones. Entonces hay que resolver eso. ¿Cuál es el procedimiento? Aparece un corchete. Entonces primero resuelvo lo que está dentro del corchete. Aquí hago estas cuentas primero. ¿Listo? Y después, lo que me dé eso que está marcado en azul, lo debo multiplicar con el número 4 que está aquí. Y ahí continúo haciendo las cuentas. Bien. Aquí, por ejemplo, aparece 2 por 8 dividido 4. Esto aparece multiplicación y división. Ustedes pueden hacer primero 2 por 8 y lo que le dé lo dividen entre 4. O pueden hacer 8 dividido 4 y lo que le den lo multiplica por 2. Ya que la división y la multiplicación están en el mismo nivel de jerarquía. ¿Listo? Y aquí en estos últimos aparecen son unas fracciones. Entonces dice, los ejercicios D y E los estudiaremos en la semana 2. Bien. Entonces sí les recomiendo que resuelvan estos ejercicios para ir practicando. Bueno, ¿preguntas? Entonces con eso digamos que... Bueno, muy fácil, muy sencillo, ¿cierto? Todavía. ¿O no? Bueno, no sabemos. Hay que hacer los ejercicios. Entonces aquí tengo estas otras notas de la semana 2. Es decir, de la clase de hoy. Lo que espero ver hoy. Listo, matemáticas. También les voy a enviar estas. Entonces dice aquí, introducción, objetivos de la semana 2. Entonces dice, el conjunto de los números reales está compuesto por varias clases de números. Los números naturales, los enteros, racionales y irracionales. La semana 1 estudiamos los números naturales y enteros. Esta semana nos centraremos en estudiar los otros conjuntos numéricos y sus operaciones básicas. Bueno, entonces, ¿cuál es un conjunto que sea más grande que los dos anteriores? Entonces, esos son los números racionales. Bien. Cuando nos referimos a fracciones, que es un cociente entre dos números enteros, esos son fracciones, son números racionales. La escritura decimal de los números racionales es o bien un decimal finito o bien un decimal infinito periódico. Bueno, en fin, luego hablaremos de eso. ¿Cuáles son los números racionales entonces? Podemos hacer una lista de ellos. Podemos listar algunos, como lo coloqué aquí, miren, pero no puedo establecer un orden. Yo no puedo decir este es el primer número racional, luego le sigue este. ¿Sí? No hay orden ahí. Pero puedo listar algunos. ¿Sí? No hay orden porque es que este es un conjunto denso. ¿Sí? Los dos anteriores eran como conjuntos discretos. Así que ustedes saben que si yo estoy pensando en los naturales, del 1 sigue el 2 y ya. Pero si yo tengo 2 séptimos, no sé cuál sigue de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos. Porque ustedes saben, a ver, yo tengo un número, si lo paso a punto flotante, digamos yo tengo 0,9, 0,9. ¿Cuál sigue a 0,9? ¿Qué número le sigue a él? ¿Qué número racional? El 0,9.1, perdón, el 0,91 le sigue. Pues resulta que no, que ese no es el que sigue. Que yo puedo encontrar uno más pequeño, por ejemplo el 0,901. Pero ¿verdad que este es el que le sigue a 0,9? No, porque yo puedo encontrar uno más pequeño. Así. Pero ¿verdad que ese es el que le sigue? No, porque yo puedo encontrar otro más pequeño. O sea, estos números son densos. Entonces no existe un consecutivo. ¿Sí? Entonces son como, por esa densidad no hay un orden. Y bueno, como dice ahí en las notas, así con esta letra Q es que se denotan los racionales. Cuando piensan en racionales son las fracciones. Racionales. Listo. Entonces simplemente puedo listar algunos. O yo puedo dar una fórmula para expresar los racionales.
puedo decir así, miren. Yo quiero ser un poco más riguroso. Yo puedo decir, los números racionales es el conjunto, y escribo unos corchetes, de las fracciones de la forma m sobre n. ¿Sí? Tales que, ¿qué? Tales que m es un número entero. O sea, m pertenece, el símbolo pertenece a los enteros. N también pertenece a los enteros. Sin embargo, una pregunta, uno cuando tiene una fracción, ¿uno puede dividir entre 0 o no? ¿Han escuchado eso de dividir entre 0? En su calculadora coloquen, si tienen por ahí calculadora, coloquen 2 dividido 0, a ver qué dice. 2 dividido entre 0. ¿Qué ocurre Creo ahí? que no, porque 0 es un número neutro, ¿no? Sí, esto es una indeterminación, uno no puede dividir entre 0. ¿Listo? Entonces, los racionales del conjunto de la forma, los racionales del conjunto de la forma m sobre n, donde m es un entero y n también es un entero, pero n, como está acá abajo, n tiene que ser distinto de 0. Sí, que lo denoto así, n diferente, un símbolo de 0. Ese es el conjunto de los números racionales usando el lenguaje matemático así. ¿Listo? Entonces, a esa fraccioncita aquí, m sobre n, tiene dos partes, ¿no? ¿Cómo le llamamos a la parte de arriba? ¿Alguien se acuerda? Numerador. Eso. Este es el numerador. Muy bien. Y la parte de abajo, Denominador. denominador. Muy bien. Entonces tenemos numerador y denominador. Y denominador. Listo. Y recuerden, uno no puede dividir entre 0. A eso se le denomina una indeterminación. No se sabe cuánto da. Bueno, denominador ahí. Listo. No podemos dividir entre 0. En una fracción, pero el 0 sí puede estar en la parte de arriba. O sea, 2 sobre 0 es indeterminado, no podemos calcularlo. Pero 0 sobre 2, sí. Listo. ¿Cuánto da 0 sobre 2? 0 sobre 2 siempre va a ser, o sea, cuando el 0 está en la parte de arriba, la fracción es igual a 0. Listo. No importa quién esté en el denominador. Por ejemplo, 0 sobre 3 es 0. Siempre que el 0 esté arriba, da 0 todo. Listo. Entonces tenemos esas observaciones. No podemos dividir entre 0, pero si el 0 está en la parte de arriba, todo se anula y da 0. Bueno, entonces tenemos estos números racionales. Pregunta aquí para ustedes. ¿El 2 pertenece a los racionales o no? ¿2 es un número racional? ¿El 2 está en este conjunto o no? No. ¿Por qué? Porque no aparece como fracción. Sí, señor. Bueno, una pregunta. ¿Será que 2 es igual que 2 dividido 1? ¿Cuánto es 2 dividido 1? 2. Entonces el 2 sí tiene esta forma, miren. El 2 tiene esa forma de fracción. ¿Sí lo están notando? Sí, señor. O sea, lo que yo estoy diciendo es que cualquier número natural, ¿sí? Para hablar de cualquier número natural, pensemos en n. Ya n, cualquiera, el 100, el 200. Si n pertenece a los naturales, entonces n pues se puede escribir como n sobre 1. Como si fuese una fracción. Simplemente lo divido entre 1, que da n. Por lo tanto, n pertenece también a los racionales. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que los números naturales están contenidos en los racionales. ¿Sí? Que es un conjunto numérico más grande y que incluye a los anteriores. Bueno, pregunta, ¿el menos 3 pertenece a los racionales o no? El menos 3.
sea, el menos 3 se puede ver como fracción o no. ¿Qué dice Luis? Aquí dice Ángela, ¿qué dice Diego? Erwin, Dianita, Andrea. Pues sí, porque mire, el menos 3 lo puedo ver como menos 3 dividido entre 1, ¿no? ¿Cuánto es menos 3 dividido 1? Menos 3. Entonces menos 3 tiene esta forma de fracción, ¿sí? Mejor dicho, lo que yo quiero decir es que los números naturales y enteros son números racionales también. O sea, que se satisface esta relación de contenencia entre los números. Permítame, yo le dejo un dibujo. O sea, tenemos aquí este pequeñito, este conjunto pequeñito, que es el conjunto de los números, pues, digamos, naturales, ¿cierto? Hay infinitos, pero es más pequeño. Pues no más pequeño, en términos de contenencia. Este es el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Luego viene un conjunto un poquito más grande, que le llamamos los enteros, que son los opuestos de... Ah, me va a tocar... Estoy dibujando mal, ¿cierto? Me va a tocar dibujar primero el más grande y luego ir dibujando los más pequeños. Hagámoslo así. El más grande son los racionales. Y ahí le siguen los enteros. ¿Listo? Y ahí siguen los naturales, que son los más pequeñitos. En términos de contenencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar, que tenemos una relación de contenencia. Naturales, enteros, y todos esos dos están contenidos acá en los racionales. ¿Listo? Recuerden, los racionales son, aquí por ejemplo está el 1, 2, 3, ¿sí? Por acá está el menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, bueno, el 1 ya. Y por acá están ya las fracciones que ustedes quieran imaginarse, 3 medios, 4 tercios, 8 quintos, 9 séptimos, etcétera. ¿Listo? Y lo que yo estaba diciendo es que los conjuntos rosado y azul están contenidos en el más grande. ¿Cómo? Así, mire, yo tengo el menos 1 y le coloco menos 1 sobre 1, ya lo veo como una fracción. Menos 2 sobre 1 ya se ve como una fracción. Entonces, si lo divido sobre 1, que no estoy haciendo nada, ya tienen esa cara, esa forma de fracción. ¿Listo? Entonces tengo esa relación de contenencia, que lo puedo escribir así, ¿no? Naturales está contenido en los enteros y los enteros en los racionales. Entonces, hasta ahorita el más grande, el conjunto más grande son los racionales. Bien. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué trabajamos con fracciones? ¿Qué quiere decir ese 4 tercios, ese 9 séptimos? ¿Cómo pienso eso? ¿Listo? Entonces, en la antigüedad, esto fue surgiendo históricamente porque primero el hombre tuvo la necesidad de contar, ¿cierto? De contar sus ovejas, o sus lingotes de oro, o sus propiedades, ¿cierto? Luego, cuando el hombre se desarrolló un poco más, entonces empezó a hacer un comercio, ¿sí? A trocar una oveja por un bulto de papa o dos ovejas por un lingote de oro. Bueno, empezó a ocurrir ese troque. Entonces ocurrió un día que alguien se endeudó con otra persona. Entonces aparecieron pues los números negativos como simbología de una deuda, ¿cierto? ¿Y ustedes qué dicen que por qué aparecieron los números racionales? ¿Por qué aparecen las fracciones?
Como en qué situación podría ser que uno se encuentra con fracciones por ahí. Porque, por ejemplo, alguien estaba vendiendo alguna tira de algún producto, alguna lámina, por ejemplo, una lámina de madera, ¿cierto? Entonces, esta es una lámina completa, una completa. Y después, yo necesito otro pedazo de lámina, pero no completo, porque ya no necesito todo eso, ya necesito solamente media. Sí, necesito por aquí nomás media. Entonces yo compro una más un pedacito. Entonces yo como indico que necesito solo un pedacito. Yo necesito una completa y y el primer pedazo de esto. Entonces mire que esta lámina tiene dos pedazos. Entonces yo digo, bueno, tengo dos pedazos y de ese pedazo necesito solo uno. Entonces ahí donde aparece la fracción de 2, escojo 1. Ya aparece la fracción 1/2 de esta lámina, ¿sí? Por eso se llama numerador, porque está numerando. Yo necesito una parte nomás. Listo, te apareció esta fracción. O por ejemplo, yo estoy en la pizzería, ¿sí? Entonces somos 4 que están en la pizzería, que nos traen la pizza. La debemos dividir en partes iguales, ¿cierto? Entonces hacemos los trazos y la dividimos en 4 partes. Entonces, ¿qué me tocó a mí? A mí me toca un pedacito de estos. Entonces me toca, la pizza está dividida en 4 partes y me tocó